se me oye. Vale. Bueno, como veis todo el tinglado este que tenemos aquí, vamos a grabar en streaming. Entonces, una cosa muy importante antes de presentarnos y todo es que cuando hagamos preguntas, yo lo siento mucho, pero tenéis que coger el micrófono porque si no la gente que está en streaming no os oye. ¿Vale? Eso es importante. Vamos a grabar solamente la parte de la charla y luego habrá otras dinámicas y el encuentro y eso ya no se graba, ¿vale? Entonces, bueno, yo me presento, soy Elena de la Era, soy la técnico de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Euskadi, EAP en Euskadi, que ya habéis visto todos el correo, y soy parte también del grupo de infancia y adolescencia que tiene la red. Lo primero de todo es disculpar a Itxaso, que es la persona de junta directiva que está en el grupo, que es del Carbanatus, que por un problema de salud no va a poder estar hoy con nosotras. Suele hacer ella las presentaciones, pero bueno, pues hoy me toca a mí. ¿Vale? Quería contextualizar primero un poquito la charla, para comentaros que el grupo de infancia y adolescencia empezó en 2014 y empezó llamándose el grupo de infancia y familia. ¿Vale? Hemos venido desarrollando diferentes jornadas, charlas, píldoras informativas, les hemos puesto diferentes nombres, sobre temas así más concretos y cuestiones que nos preocupan a las profesionales en el día a día en nuestro trabajo con niños, niñas y adolescentes. También hemos trabajado, en el grupo trabajamos mucho el desarrollo legislativo, bueno, y estamos un poco pendientes de todo lo que se va moviendo. Y así con charlas que hemos hecho en los últimos años, pues hemos hablado sobre la responsabilidad penal del menor, que fue una de las cositas que hicimos casi al principio, el marco legislativo sobre infancia, adolescencia y su evolución a nivel europeo, estatal y de comunidad autónoma, porque nos veíamos un poco peces en esto, entonces trajimos a una persona experta que nos estuvo hablando un poquito de esto. La ley de juventud también la analizamos y pedimos al gobierno que nos hiciera una charla online para poder enterarnos un poquito. Y desde 2023 empezamos un poco a ver una preocupación que estábamos teniendo en las entidades que tenía que ver con cómo niños, niñas, adolescentes, sus familias y profesionales estábamos gestionando o trabajando el malestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Hemos hecho ya 3 sesiones sobre este tema y esta sería un poco la cuarta. Y para esta vez traemos un tema así como más concreto, que además, bueno, yo creo que tiene muchas aristas, muchas vertientes, que aunque sea tan concreto, es verdad que es también muy, muy amplio, ¿no? Y además, como personas adultas que trabajamos con infancia y adolescencia, nos preocupa porque es un tema que está muy ahí, muy a mano, pero es que es inevitable que nuestros niños, niñas y adolescentes pues se metan en esto del mundo digital, de las redes sociales. Y además vamos a trabajar hoy con Maider Landeta y Corina Deusto, que son psicólogas sanitarias que forman parte del área de adolescentes y familias de Fundación Gizakia y están habituadas a trabajar con chicas adolescentes. Nos van a hablar de este tema y han tenido la generosidad de estar esta mañana aquí, pues contándonos un poco lo que ellas conocen, trasladando todo ese conocimiento que tienen y además pues dinamizando un poco el encuentro. Así que bueno, os dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me oye? Sí, vale. Pues nada, gracias a todas, todos por venir. Gracias, Elena, por la presentación. A mí hoy me gustaría también empezar presentando un poco Fundación Gizakia. Hay personas que nos conocéis, pero para aquellas que no, ¿vale? Desde 1985 Gizakia trabaja acompañando personas, ¿vale? Allá por el 85 os sonará Proyecto Hombre, era el comienzo del trabajo de Gizakia acompañando procesos de deshabituación del consumo de drogas, ¿vale? Entonces está como muy ligado al consumo nuestro nombre, pero va mucho más allá. A lo largo de estos 40 años se ha expandido en diferentes áreas, ¿vale? El tema de adicciones de adultos es una de ellas. Otra es orientación sociolaboral, búsqueda de empleo, centro colaborador de la ANVIDE. Tenemos otra área de asesoría y formación y una cuarta que es desde la que venimos hoy Corina y yo, que es el área de adolescentes y familias, ¿vale? Estamos ubicadas aquí en la sede del Lehendakari Aguirre, ¿vale? En Sarrico. Estáis invitadas a venir a conocernos si queréis, cuando queráis, ¿vale? Y desde aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos un trabajo de intervención en clave de prevención, ¿vale? Con chicos y chicas entre 12 y 21 años. Es una horquilla amplia, grande, ¿vale? Pero es que a veces
situar la adolescencia también es como complejo, ¿no? Cuándo empieza y cuándo acaba, ¿vale? Quizá antes empezábamos más tarde a intervenir, pero bueno, la socialización y, ¿no?, el mundo en el que habitamos hoy en día, pues cada vez como que los procesos se aceleran, la adolescencia parece que también, ¿no? Y entonces abarcamos como hemos ampliado todavía más la horquilla de atención. Os he puesto ahí un poco las grandes líneas desde las que trabajamos. Siempre hay un proceso previo de valoración e intervención breve que hacemos, ¿vale? Y nuestra manera de trabajar es de forma conjunta y paralela con las familias y parte adolescente, ¿vale? Una persona terapeuta se encarga del trabajo con las familias, otra del trabajo con la parte adolescente y trabajamos de manera paralela con espacios complementarios y espacios conjuntos también, ¿vale? Primero conocemos a la familia, vemos un poco cómo es la foto global de la situación, invitamos a venir al chico o la chica y empezamos a trabajar también con él, ¿vale? Desde ahí podemos hacer un trabajo que creemos que es como muy intenso, es de calidad, ¿no? Pues qué voy a decir yo, ¿no? Pero quiero decir, podemos ofrecer un espacio, en muchos casos es un encuadre semanal con los chavales y chavalas, con las familias quincenal, puede ser un espacio individual y o grupal también, ¿vale? En ambas modalidades. Y esto, ¿no? Como con toda la foto global de todo el sistema, ¿vale? Siempre imitamos ese proceso de valoración inicial y después pues solemos encajar en 3 grandes líneas el trabajo, ¿vale? Irusta era como originalmente se llamaba el servicio, ¿no? Es un poco el cajón ya desastre donde cabe todo aquello que pasa en la adolescencia que puede ser problemático, que preocupa al chaval, chavala o a su familia, ¿vale? Entonces ahí pues están los consumos de drogas, por ejemplo, pero también está un malestar emocional muy fuerte que me está incapacitando pues para ir a clase, por ejemplo, o una conflictiva familiar muy potente o una icabria, pues todo aquello que esté preocupando y que es interesante intervenir y detectar precozmente para que no vaya más, ¿vale? Y que el proceso evolutivo en la adolescencia funcione hacia un proyecto de vida exitoso y tal, ¿vale? Yoka sería una línea específica que surge un poco más adelante, ¿no? Después de arrancar el trabajo con adolescencia, porque se va viendo toda esta parte del peso de la tecnología, ¿no? Sí. Y entonces es una línea específica para abordar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el uso de tecnología, videojuegos, apuestas deportivas, apuestas con dinero, juego, ¿vale? Y también, bueno, pues con la actualización y repensando un poco, ¿no? Ha estado quizá la mirada muy puesta en el tema de apuestas, en el tema de videojuegos y está ahí, muchos chicos están ahí, pero ya veremos y hablaremos que estamos viendo que las chicas quizá no estén tanto ahí, quizá están más en redes sociales, ¿no? Entonces estamos como intentando redirigir un poco la mirada por esto de tener en cuenta la perspectiva de género y dónde están las chicas, ¿vale? Y luego la otra línea sería Itzartu, que está enfocada a relaciones afectivas disfuncionales y violencia de género en este momento evolutivo, ¿vale? Y que ahí, por ejemplo, la edad, ¿no? Se amplía más. Eso es. O sea, se llega hasta los 23 años, se trabaja hasta los 23. Eso es. La gente nos llega, pues a veces derivada desde centros de salud mental, centros educativos, otros profesionales, mucha gente por el boca a boca, ¿vale? Pero el acceso es, en principio, libre. Las personas nos llaman para pedir cita y en la medida en que podamos, porque es verdad que también es un servicio muy demandado, ¿no? Pues les vamos atendiendo. Y el tiempo que necesiten, en principio, les atendemos, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Os surge alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? La cosa es... Ay, perdón. Sí, nada, simplemente ¿qué tipo de perfil atendéis a cualquier tipo de problema emocional en la adolescencia que habría en los...? Nosotros, en principio, lo que solemos decir es que cualquier cosa que pase en este momento evolutivo, ¿no? Entre los 12 y los 21, la miramos y la tratamos de atender. Es verdad que antes os decía que trabajamos en clave de prevención, ¿vale? Entonces, en principio, lo que hacemos es abordar situaciones que despuntan, que empiezan a preocupar y lo que queremos hacer es evitar que vayan a más, ¿vale? Claro, lo que nos pasa luego en el día a día es que el perfil que atendemos muchas veces va mucho más allá de la prevención y nos llegan, sobre todo en caso de chicas, ya hablaremos, mucho tema de salud mental potente. ¿Qué nos pasa esto? Que a veces decimos, y este es el recurso, pero ¿cuál es el recurso? A veces, sobre todo cuando hay consumo de sustancias, es como complicado ubicar a algunas chicas con temas de salud mental y consumo. Entonces, bueno, pues cualquiera, para eso está la valoración, vemos, ¿no? Vemos, porque a veces por estructura, por situación, hay cosas que quizás sea conveniente derivar. Bueno, lo vamos a ver siempre en la valoración.
Sí, no sé si te he respondido. Por eso no es cualquier perfil. Quiero decir, es verdad que la intervención breve de la valoración nos permite, pues bueno, que si no es del servicio, pues se va manteniendo hasta que llega al servicio más adecuado. En ese sentido. Y luego, por ejemplo, pensaba, ¿no? A los 18, ¿no? Ahí es una edad en la que les podemos atender desde el recurso de adolescentes y familias, pero también desde adultos. Entonces, a veces, si hay un consumo de sustancias, pues depende cómo sea ese consumo de sustancias, quizás sea de nuestra área o quizás sea de área de adultos, ¿no? Por ejemplo, de personas adultas. ¿Sí? Vale. Y hecha la presentación un poco formal de la institución, ¿no? Y del área, igual también nos presentamos lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? La idea es poder hablar del mundo digital, ¿vale? Y yo creo que el objetivo principal es un poco poder ubicarnos todas, ¿no? En el mundo digital que habitamos, pues como sociedad, que va más allá, porque a veces la mirada con la gente joven es como muy adultocéntrica y qué mal uso hacen de las redes, de tal, de cual, ¿no? Lo que queremos es ampliar la mirada a que el mundo digital es de jóvenes, de adultos, de personas adultas, de personas mayores, ¿no? Nos interpela a todos y es un reflejo de lo que pasa afuera, ¿vale? Va más allá de cómo hacen uso los chavales o chavalas, es algo, ¿no?, que a nivel global creo que tenemos que repensar, ¿no? Y luego nos gustaría hablar un poco, pues, de los espacios de socialización, porque este es uno más, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, encuadrar desde ahí, poder ver en lo conceptual. Y luego sí que nos gustaría presentaros cómo hemos sondeado a las chicas y chicos con los que trabajamos para ver en qué andan ellos, ¿vale? Una cosa es lo que pensemos y luego queríamos ver, preguntándoles directamente a ellos su opinión y qué está pasando, ¿vale? Y luego ya terminaremos un poco la parte más conceptual teórica y sí que nos gustaría, pues ya la parte dinámica, quizá hacer una pequeña dinámica de movilización y pensar entre todas y todos, ¿no? Ya más desde el aterrizarlo a uno mismo y al rol profesional y a dónde estamos cada uno, ¿vale? Es verdad que mientras estábamos elaborando esto y pensando en qué traeros, pensábamos también, pues esta parte que decía Maider, ¿no?, de traer lo que ellos y ellas opinan, ¿no? Al principio habíamos pensado ellas, que es una parte que también está, pero luego lo ampliamos también a los chicos, porque creíamos que, más que la teoría, que un poco lo que decían, ¿no?, esto es un campo muy amplio, tiene muchas aristas, yo creo que dentro de lo que os podemos traer, igual pasar un poquito por encima, pero sobre todo el poder trabajar nosotros y sobre todo escucharles, porque es verdad que aunque nosotros lo exploramos, ha sido interesante ver también las cosas que ellos nos decían, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que puede ser, como es un espacio de reflexión, puede ser interesante, ¿vale? Perfecto, pues igual empezamos. Yo quizás empiezo con una pregunta. ¿Consideráis que los adolescentes viven mal el mundo digital? A ver quién se anima. Veo gestos de no. Pues si entendéis que es un espacio donde ellos lo pasan mal, lo manejan mal, lo gestionan mal. ¿Es un problema de ellos? Yo creo que a nivel consciente ellos no tienen esa consciencia de que eso les puede suponer un prejuicio, o sea, un perjuicio en su día a día, en su desarrollo, en sus conflictos personales. Otra cosa es más desde la mirada desde fuera lo que podemos pensar otras personas que les acompañamos y tal. Pero yo creo que ellos a nivel consciente, la mayoría no lo viven como que están haciendo un mal uso, que tienen un uso excesivo, abusivo. A ver, yo lo que opino respecto a la parte de ¿no?, del mundo digital es algo que está integrado. O sea, para ellos es su funcionamiento. Ellos socializan a través del mundo digital, hablan, expresan, es algo que va unido a su funcionamiento. Entonces, esto tiene muchos matices de grises, no hay nada que esté bien y mal, sino es un poco, pues, el acceso inmenso, infinito que tienen a unas cosas que no están en relación a la etapa en la que están. Y ahí es donde se producen, o yo creo que se producen principalmente, pues las situaciones complejas que van generando sintomatología y luego pues que pertenecen como a otra cultura, a otra era, muy diferente a la de los padres y nadie lo entiende. Eso es. ¿Estáis de acuerdo?
Bien, os preguntaba... Uy, perdón, voy a retirar esto. No, tranquilo. Os preguntaba porque a la hora de plantear esto pensábamos, ¿no? ¿Desde dónde lo situamos? Porque sí que oímos mucho, sobre todo por las demandas que nos llegan, por ejemplo, de familiares, ¿no? Que nuestro hijo o hija tiene muchos problemas a la hora de gestionar las pantallas, ¿no? Las redes. Entonces, al final es como una... bueno, pues como situar una dificultad en ellos, ¿no? Y sí que es verdad que traíamos esto porque la sociedad en la que vivimos, al final, es un poco lo que decía Maider, ¿no? Los adolescentes representan un poco, ¿no? Bueno, en el entorno. Es un entorno donde se producen las primeras relaciones, la familiar, y luego cuando llega la adolescencia tienen que salir, ¿no? Y ahí es donde tienen que hacer una transformación, que es donde entra la socialización. Yo creo que enmarcamos sobre todo esto porque si no comprendemos esto como adultos, ¿no? Que no es mirar al adolescente exclusivamente desde una mirada que ahora lo ponemos, ¿no? Culpabilizadora, yo creo que el riesgo que hay es que no podemos acompañarles a hacerles un análisis, ¿no? De esta realidad, porque estoy de acuerdo contigo, a nosotros nos pasa muchas veces en sesión o en terapia que ellos te dicen, ¿no? Que luego lo hablaremos, ¿no? Te dicen que no hay tanto problema y cuando se paran a mirar el tiempo que invierten, es decir, objetalizan, siempre lo digo mal, objetivan, gracias. La conducta, se sorprenden del tiempo de uso, ¿no? Entonces, nosotros no consideramos que el adolescente vive mal el mundo digital. Consideramos que es un entorno que está atravesado, ¿no? Por dinámicas digitales que a veces pueden ser problemáticas y además que son dinámicas que están establecidas o generadas por personas adultas. Por eso es importante que lo miremos desde una mirada bueno, pues curiosa, no adultocéntrica y sobre todo que nos permita que no haya una distorsión de la realidad, ¿no? Y desde ahí, pues es importante asumir que nosotros como adultos también estamos dentro de este entorno digital, que es complejo y acelerado y que si no somos conciencia de que estamos en esta sociedad, pues al final pues nos va a dificultar hacer ese trabajo. Yo no sé vosotros, pero evidentemente trabajo con adolescentes y hay una diferencia generacional. Cuando yo no tenía móviles, yo tenía la sensación de que vivía más tranquila, no era todo tan acelerado. De un tiempo para acá, si yo lo noto como adulta, a veces no sé hasta qué punto responsabilizamos a los adolescentes de la gestión de esto, ¿no? Con una visión adulta que hace que no tengamos en cuenta los riesgos, ¿no? Por los que pueda vivir. O sea, si a nosotros ya nos cuesta, hace poco vi una influencer que decía, ¿no? Como adulta, qué difícil es, ¿no? Estar de cara y cuidarte, ¿no? Por los comentarios, etcétera, ¿no? Y yo decía, joder, pues cuántos chavales también se meten en este mundo que tienen que hacer frente a este hate o a estos comentarios o a esta exposición. Quiero decirte que es importante tener estas dos vertientes. Para ello, para entender un poco el ecosistema digital, es importante tener en cuenta unas características que ya habréis oído. No queremos demonizarlas, pero es verdad que como una de las variables que se habla es la salud mental, vamos a enmarcar qué repercusión tiene la salud mental, porque están instauradas en este ecosistema, ¿no? Habréis oído que al final hay una de las características es la hiperconexión constante. Es decir, estar siempre en línea, antes era puntual, ahora es semipermanente. No sé si os pasará, pero nosotros tenemos chavales, ¿no? Que, por ejemplo, duermen conectados. O sea, aunque estén en su casa de forma distinta, están conectados, ¿no? O, por ejemplo, hay chicos y chicas que hablan, ¿no? De la necesidad de tener que responder inmediatamente porque si no puede generarse un conflicto en sus relaciones en el mundo offline, ¿no? Entonces, al final, esta hiperconexión permanente no solo altera nuestras rutinas, ¿no? Como estamos hablando, por ejemplo, del sueño, sino también altera nuestras estructuras, pues, por ejemplo, de atención, nuestras estructuras de relación y nuestras estructuras corporales. Por ejemplo, en la transformación de los tiempos de atención, que lo ponemos ahí, hemos pasado a que al final la atención cuesta mantenerla sostenida, porque al final la información que recibimos es acelerada, es fragmentada, ¿no? Y está condicionada. Y yo no sé antes, pero a mí antes me pasaba que yo podía hacer una atención más focalizada. ¿Ahora os pasa que miráis el ordenador y tenéis 800 ventanas abiertas? Gracias, porque si no me iba a sentir un bicho raro. Entonces, es verdad que la atención sostenida cuesta. Claro, esto tiene una repercusión, ¿no? A nivel de concentración, por ejemplo.
además de eso, debido a la aceleración, la atención también pasa a ser una atención menos reflexiva, más impulsiva. Claro, al final la atención reflexiva es la que nos permite, ¿no?, escuchar con mayor profundidad, analizar con mayor profundidad, conectar con nosotros mismos con mayor profundidad. Es una reacción. Y luego también otra vertiente que sacamos ahí en la transformación de los tiempos de atención es que la lógica de la satisfacción inmediata, todo tiene que ser ya, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es necesario, la tolerancia a la frustración es menor, ¿no? La necesidad de superar el aburrimiento es mayor. Entonces, aquí con todo esto no decimos que vaya a pasar a todos, pero teniendo en cuenta que es una adolescencia, y la adolescencia, os acordáis, ¿no?, cambios hormonales, irritabilidad, es una etapa en la que hay que trabajar sobre todo el aspecto reflexivo. Con este concepto, por ejemplo, se exacerba un poco más la impulsividad, los pasos al acto, ¿no? Otro factor que tiene la hiperconexión permanente son nuestras nuevas formas de comunicación. Quiero decir, de repente, ¿no?, habréis oído chicos y chicas que son capaces de establecer relaciones en grupos muy amplios, en relaciones más aceleradas, inmediatas, ¿no?, pero que son fragmentadas. Al final, bueno, pues hay chicos y chicas que les vienen bien, pero es verdad que plantean que hay un movimiento acelerado y como superficial, ¿no?, a la hora de establecer lo relacional, ¿no? Esto lo decían. Yo tengo muchos amigos ¿no?, a nivel online, pero la realidad es que luego offline igual es algo que le cuesta, ¿no? Entonces sí que es cierto que puede provocar en algunos perfiles, ¿no?, un acompañamiento, pero una sensación de cierta soledad, ¿sí? A la hora también de nuevas formas de comunicación, algo que también se percibe, están los emojis, hay un montón de maneras de manifestar el estado emocional, y algo que se ve ahí es que puede percibir o puede facilitar que alguien se pueda expresar, pero es verdad que pierdes mucha connotación, ¿no?, o matices del lenguaje verbal, no verbal, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la hora de trabajar lo emocional, la comunicación, que es importante, puede ser dificultada, ¿no? Y hay otra parte también que es la exposición, ¿no? El hecho de estar abierto a muchas opiniones, eso hace que a veces suele producirse una fatiga a la hora del mundo digital, ¿no?, y que pueda llegar lugar a un retraimiento. Otro factor que puede afectar a la salud mental es la relación alterada con el cuerpo y con el tiempo. Los chicos y chicas a veces hablan de cómo se les pasa el tiempo, ¿no? Incluso afectando al sueño, incluso afectando también a la alimentación, esto de estar comiendo a la vez que estamos hablando, ¿no? Y la necesidad también del tiempo, es decir, la sensación de estar en un estrés continuo, ¿no? Cuando tú analizas si un chico o chica en qué estado emocional viene, lo primero que analizas es si come, si duerme bien. Claro, nosotros hemos añadido una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas conectado a las redes? Porque te pueden decir que sí duermen, ¿no?, pero igual están 14 horas conectados. Entonces ahí las rutinas. Claro, ¿con esto qué queremos decir? Que la hiperconexión permanente no es algo neutro, que tiene un efecto, que tiene unas ventajas, que tiene un acceso, una inmediatez y una conectividad global. Ahora puedes relacionarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo, puedes obtener muchísima información, ¿no?, esto que decías, pero la realidad es que puede afectar a nuestra salud mental, pues generando, sobre todo en adolescentes que están en construcción, menos capacidad de tolerar la frustración, menos capacidad de tolerar el aburrimiento, más dificultad para contener el paso al acto y para, por ejemplo, revisar a nivel emocional cómo se encuentran, ¿no? Puede. Para eso es necesario trabajar con ellos no solo las capacidades cognitivas, las relaciones de bienestar física y mental. No solo hay que trabajar la red y qué tipo de relación tienes en la red, sino también un poco tu otra vida, ¿no? Y hay que tener en cuenta que para poder acompañar es necesario que analicemos con ellos. ¿Qué significa esto? Que también tenemos que analizar si nosotros tenemos esta hiperconexión permanente. Porque igual naturalizamos cosas que no permiten que hagamos ese acompañamiento. Otra característica del ecosistema digital actual que sentimos que influye o que puede llegar a influir en la salud mental es la configuración de nuestra percepción del mundo. La información que recibimos no es imparcial. Habéis oído hablar de los algoritmos, ¿no?
¿Qué es un algoritmo? Un sistema automatizado que en función de nuestros intereses nos van aportando, ¿no?, información relacionada a ese interés. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, pues cualquier información que viene, es verdad que si tú tienes un interés te puede llegar de una forma variada en ese sentido, pero te lo reduce, es decir, te reduce la visión del mundo de alguna manera, ¿no? Es más concentrada y puede generar un efecto burbuja informativa. Es decir, en una edad donde es importante la información que te da el entorno para que puedas desarrollar una capacidad de adaptación, si metes muchas horas en este entorno, el riesgo que hay es que se confirme tus creencias, tus ideas de una forma constante hasta un nivel un poco de rigidez, ¿no? Y desde ahí pues dificulte un poco tu capacidad para tolerar la diferencia. ¿Vale? A mí, yo añadiría esto, me parece especialmente preocupante, bueno, es la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Sí. Online y offline, quiero decir, ¿no? Se están polarizando los puntos de vista, las opiniones, las redes lo que tienen, están diseñadas para captar la atención, entonces lo hacen mucho a través de las emociones intensas, ¿no? Eso es. Entonces al final están polarizando, bueno, el algoritmo está por detrás, ¿no? Grandes intereses de todo tipo por detrás, ¿no? Pero también de dirigir un poco las ideologías, ¿no? Y lo vemos y lo vemos fuera, ¿no? A nivel político, lo que está pasando, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ¿no? Al final es un tema súper complejo, pero sí que nos encontramos, yo me encuentro muchos chavales con pensamientos que dices, ostras, qué arcaico esto, ¿no? Esto, ostras, no estábamos ya en un momento feminista y no, la manosfera está ahí fuerte y esto es a tener en cuenta, ¿no? Bueno, que es, de nuevo online, offline, ¿no? Está pasando, pero las redes tienen esta capacidad de dirección y de manipulación que ahí está, ¿no? Que además las dan como absolutas, quiero decir, no hay una crítica. Yo no sé, hace un tiempo teníamos bastante terraplanistas. Sí, también. Chicos y chicas que estaban convencidos, ¿no?, de que la Tierra es plana. Claro, ¿por qué? Porque la información que recibían o los documentales que recibían o de dónde las páginas que venían confirmaban eso, ¿no? Entonces, claro, al final, antiguamente tenías que buscarte la vida y las fuentes, ¿no? ¿Os acordáis de las enciclopedias? ¿No? Los libros de historia, que también es verdad que ahí pueden estar condicionados incluso ideológicamente, pero la realidad es que tenías que moverte, ¿no?, de alguna manera. Claro, con este filtro el riesgo que hay es que no puedas tener una crítica o desarrollar un pensamiento o una autonomía informativa, ¿no? Depende de las capacidades de cada persona. Porque esto también lo hablábamos, ¿no?, con algunos chicos y chicas, pues bueno, que hay algunos que son capaces de desconectar y buscar en otros lugares, pero hay otros que no, igual por estructura, ¿no?, de personalidad o por situación vital, ¿no? Entonces, desde ahí, esto que decía Maider es muy importante, que la radicalización de opiniones, la autonomía informativa y la tolerancia a la frustración son tres pilares que ayudan, ¿no?, a la construcción de una identidad dentro de la adolescencia y, en cambio, pueden llegar a dificultar esta configuración de este algoritmo, pues puede dificultar el hecho de que tengan capacidad de adaptación, el que tengan capacidad de abstracción en algunos momentos, ¿no?, que también es importante, y puedan favorecer una rigidez, ¿vale? Por eso es una época donde tienen que activar las capacidades para moverse en este mundo, ¿no? Entonces ahí hay que intervenir activamente y los adultos tenemos que reforzar sin darnos cuenta la crítica, ¿no?, el pensamiento crítico o elaborativo o de elaboración, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Claro, algo que, perdón, esto sí que salía, que ha mencionado Maider, que es, claro, el algoritmo algo que hace es, claro, el producto es tu atención. Entonces, una manera de captar tu atención es que sean intensos los contenidos, ¿no? Te generen emociones, te enganchen. Y desde ahí eso se llama economía de la atención y tiene unos efectos psicológicos. Pues, por ejemplo, algo que se decía es que los déficits de atención han aumentado o que cada vez hay mayor necesidad de estímulo. Algo que se plantea es que hay una sobrecarga emocional, lo que hablábamos antes, fatiga cognitiva y emocional, y hay dificultad para establecer vínculos profundos, ¿no?, en algunos casos. Otra variable o característica del ecosistema
es que esto está a la orden del día. Las violencias digitalizadas, que decíais por ahí, están muy normalizadas, ¿no? Nosotros nos encontramos que es una representación, ¿no?, de estructuras que existen en la sociedad y que muchas veces estas violencias digitalizadas los chicos y las chicas las ven normales, bien para recibirlas o bien para producirlas. Creo que hay factores dentro del mundo digital que lo facilitan. Pues desde una justificación, por ejemplo, de la libertad de expresión, todo vale, ¿no? Desde un anonimato muchas veces, y a veces también utilizan maneras de justificación que puede ser una minimización, ¿no?, que no es para tanto, hombre, ¿no?, con situaciones que han podido pasar importantes, o lo justifican desde un humor. Lo que sí que es cierto es que son situaciones o son maneras de reacción que dificultan una responsabilidad afectiva dentro de las consecuencias de lo que tú haces en el mundo digital. Las violencias más comunes que nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, es, ¿no, Maider?, ciberacoso. Yo creo que también el tema de publicar información privada, ¿no? Sí, hilado un poco también con violencia de género, esta cosa de cuando cortan las parejas, aquella información, aquellas fotos, contenido que tenía más sexualizado, amenazar con publicar también. Y luego está súper normalizado el compartir las contraseñas. Sí. O sea, es como una muestra de amor, de confianza. O sea, el control está absolutamente normalizado. Y hay mucho control en las parejas de qué subes, qué no subes, a quién le das like, a quién no, quién es tu amigo, por qué tienes por qué le sigues a aquel. Súper habitual. Nosotros eso lo vemos sobre todo en la violencia de género digital, pues no, pero quiero decir que no es solo ahí, ¿no? Hay en otros ámbitos, pero es verdad que si tú me quieres tienes que compartir los espacios que puedes tener tú como intimidad, y para eso son las contraseñas, ¿no? Y luego veremos en las respuestas que nos han dado, pero es alucinante, son respuestas abrumadoramente sí, a situaciones que se van encontrando de riesgo, contenido sexual explícito sin buscarlo, contenido muy violento, es súper habitual. Sí. Y no saber qué hacer con ello, que eso también pasa, ¿no? Cómo gestionarlo. Otro tipo de violencia que vemos es la violencia simbólica, es decir, al final el algoritmo lo que facilita es la representación de la mayoría. Entonces, el hecho de no entrar dentro de esa mayoría es como que excluye de alguna manera, ¿no? Y es una violencia que no tiene en cuenta pues otras situaciones, otros perfiles, ¿no? De hecho, una chica lo decía, ¿no? Es que todas son estupendas, guapas, saben maquillarse, saben vestirse, están estresadas, pero parece que están felices, ¿no? Es como difícil entrar ahí. ¿Es real que la violencia atraviesa todas las edades? No sé qué nivel de uso tenéis vosotras, pero es verdad que a veces como adulto también ves cosas, ¿no?, que dices, no sé, ahora con el tema de la maternidad, ¿no?, y muchas cosas que se cuelgan, el nivel de presión que pueden generar. Son modelos hegemónicos de belleza y éxito, en chicas más de belleza, ¿no? Es algún perfil que hemos visto, y en chicos más de éxito. Se da mayor visibilidad a quienes encajan en los estándares dominantes, y esto erosiona la autoestima. Recordemos que estamos en una etapa que el objetivo fundamental es construir la identidad. Con las violencias siempre decimos que es importante visibilizarlas, que los chavales y los chicos y las chicas las identifiquen y aprendan dónde gestionarlas, porque es una de las cuestiones que más naturalizan, y revisar nuestras prácticas digitales también en eso, ¿no?, para poderlas trabajar. Claro, nos parecía importante, ponemos Mafalda, sonamos muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno, ¿no? Es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, alguien es en función de lo que te permiten ser. Y entonces, las personas adolescentes son las más expuestas, porque están en esa construcción de identidad y pertenencia. Y a veces el mundo digitalizado es muy polarizado. Lo que estamos viendo es que es acelerado y que hay violencia en muchos niveles. Y las chicas en concreto, pues la sufren también. Una violencia más específica de ellas, ¿no?, que era un poco lo que comentaba Maider. Claro, algo que planteaba Isai, que esto es algo que también a lo largo del tiempo hemos tenido que cambiar. Una de las cosas más importantes que hay en la adolescencia es la socialización. Hablábamos, ¿no? Si recordamos un poco, la adolescencia es la construcción de la identidad, trabajar el sentimiento de pertenencia y autonomía.
Hablábamos, esto lo sabéis de sobra, ¿no? Pero por si acaso hay que recordar que no solo es un proceso biológico donde se producen cambios hormonales y ya hay inherente una irritabilidad, también hay cambios cognitivos y psicosociales y hay una serie de duelos. Entonces ahí sí genera una crisis que se determina o que puede ayudar, depende cómo lo gestione, a que haya una vulnerabilidad y de cómo acompañe el entorno, ¿no? Con esta situación entran en el mundo digital. Antes, ¿no? Luego veremos en el perfil que nosotros tenemos de las edades con las que entran. La identidad es una construcción social, surge de la interacción con el entorno y este lo valida, permite y rechaza. Y la socialización es que no solo salgo de mi grupo familiar, sino que salgo a un mundo donde veo otras realidades y tengo que incorporar valores, normas y roles que me transforman. Entonces, la diferencia que hay en relación a otros años o a otros momentos de vida es que ahora hay dos tipos de socialización, la online, ¿no? Y la offline, que es una socialización híbrida, es una socialización que son que confluyen o fluyen una en relación a la otra y que no son, que no son independientes. Que hay que encajar las piezas para trabajarlos con ellos, ¿vale? Perdón, va más adelante. De ponerlo, ¿ves? Esta es una parte de hacerlo más acelerado, dinámico, ¿no? Lo que estábamos hablando. Bien. A nosotros nos ha pasado, y seguro que a vosotras también, que la socialización offline es verdad que está más acotada, ¿no? En ese sentido, los vemos. Siempre que se dejen ver, recordemos que también tienen sus espacios de autonomía, pero es verdad que está más acotada, los vemos, pero eso no te asegura también sentirte aceptado, también surgen conflictos en lo relacional, ¿no? Nos ha pasado que problemas que han habido en la socialización offline se han llevado al online, ¿no? No sé, por ejemplo, problemas en la relación dentro de una cuadrilla, que se produce un acoso en el mundo online. Y al revés también, ¿no? Situaciones que se han producido online se han llevado al offline. Pues, por ejemplo, relaciones que se conocen y en el mundo digital y los llevan al mundo más práctico, ¿no? Al offline. Nosotros caracterizamos de la socialización offline que, bueno, pues que los espacios ya los conocemos, son la escuela, la familia, los grupos deportivos y culturales. Son espacios donde el adolescente hace un aprendizaje social, pues de las normas básicas de convivencia, respeto, culturales. Hay una interacción directa, lo que facilita o ayuda, ¿no? A una gestión emocional, porque permite leer, permite ser consciente cómo el otro piensa, siente. Y permite también analizar lo corporal. Y está esta sensación de estar juntos. A mí me llama la atención, por ejemplo, antes en los parques la gente estaba comiendo pipas, estaba sentado y veías que o no se hablaba o se hablaba. Ahora lo que se ve es, están juntos, pero en el móvil, ¿no? Y alguna vez nosotros nos ha pasado que en sesión igual hemos tenido que utilizar o pensar utilizar el móvil, ¿no? Porque es una herramienta que, aunque, por ejemplo, en sesión no tiende a salir, pero quizás, depende de situaciones, pues puede facilitar el poder hacer un trabajo, ¿vale? Porque hay más dificultad para esta gestión emocional o conexión emocional con el otro en algún momento. Desarrollo de habilidades como empatía, resolución de conflicto, autonomía emocional. Las limitaciones, pues que lo que decíamos antes, que la presencia física no te tiene por qué garantizar, ¿no?, vínculos saludables. La exclusión también puede darse en estos espacios. Y en el mundo digital, aquí hemos puesto a nivel de adolescentes en general, pero muchos de ellos son cosas que vemos en las chicas, ¿no? En el mundo digital forma una parte integral de la vida social. No es un mundo aparte, sino es un mundo donde se busca una relación. Muchas chicas dicen que es una manera de seguir en contacto con tu cuadrilla, ¿no? Enviar memes o TikToks es una manera de reforzar el vínculo de alguna manera, ¿no? Es una manera, pues lo que decíamos antes, de estar conectadas, ¿no? Y no perder esa parte de conexión con tus amigas. La conectividad constante hace que siempre estés acompañada, ¿no? Porque te permite estar todo el tiempo unida, aunque tú estés en casa, ¿no?, sentir la presencia de tu cuadrilla.
Es una exploración identitaria que permite explorar o experimentar pues, temas de estética, por ejemplo, ¿no? Antes, cambio de grupos en el mundo offline, y sin ser antes, el cambio de grupos no tiene por qué ser algo malo, te permite probar distintos roles. Por ejemplo, ahora el mundo digital te permite experimentar cosas que de otra manera estarías más limitada, ¿no? A la hora de buscar información, ¿no? Por ejemplo, algo que decíamos, nosotros estamos notando en las chicas que hay mayor concepto, ¿no? Mayor feminismo, ¿no? O mayor empoderamiento en cuanto a la hora de buscar información, ¿no? De cómo ellas se sienten representadas, son capaces de debatir, son capaces de explicar. De hecho, muchas veces en los grupos es interesante ver, ¿no? Cómo tienen un acceso a información que antes quizás costaba más. También, por ejemplo, antiguamente la presentación física o estética, ¿no? Las tribus, ¿os acordáis? ¿No? Lo físico, la apariencia, te permitía de alguna manera probar el tema de la pertenencia. En digital, por ejemplo, a las chicas, algo que sí que puede ser una manera de trabajar es el cómo probar diferentes formas de expresarse. Es una manera de probar con los likes, ¿no? En qué nivel esa forma de expresión está aceptada o no, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, traían. Búsqueda de comunidad, lo que decíamos, pues esto sí que estamos observando más, ¿no? Quizás en ámbitos más restringidos o donde no se sienten identificadas, sí que vemos que permiten no solo su grupo más inmediato, sino ampliar en relaciones con un entorno más amplio, ¿no? Donde puedan encontrarse esa parte de identidad que su grupo offline no lo pueden conseguir, ¿no? Pues aquí hablábamos, pues, bueno, LGTBIQ+, racializados, neurodivergentes. La expresión emocional, yo, por ejemplo, lo que más he oído es que permiten mensajes más instantáneos, como hacerte sentir que estás, pero sí esta limitación, ¿no? de poder hablar más físicamente. Acceso a referentes diversos, pues, por ejemplo, ¿no? Pues acceder a gente que pueden permitir, ¿no? Adquirir y aprender que de otra manera no podrían hacerlo. Eso sí, están expuestas a violencias digitales, presión estética social, exclusión y comparaciones constantes. ¿Vale? La diferencia que vemos, un poco marcando y centrándonos en las chicas, es que algo que nos comentan es que en el mundo offline buscan vínculos más íntimos basados en la confianza y que en esos vínculos se espera una madurez emocional y mayor exposición a juicios sobre el comportamiento a veces, ¿no? Que es la vivencia que ellas tienen. Y en el online, uso intensivo de redes sociales, alta presión estética, exposición y validación externa y mayor riesgo de violencia simbólica y de control digital o acoso. ¿Alguna pregunta? No sé si lo que ponemos, ¿lo veis identificado en las chicas con las que trabajáis? Sí. Claro, ¿qué efecto tiene este estrés, ¿no? Esta influencia? En las chicas vemos sobre todo una hipervigilancia sobre el cuerpo. Y esto es algo que sí que lo vemos bastante, ¿no? Hay una comparación con unos ideales estéticos que provoca que haya como una autocensura hacia ellas mismas, ¿no? Por no llegar a cumplir esos ideales. Como que algo va mal para ellas, ¿no? Y de hecho, algo que sí que, por ejemplo, se ha visto es que al final el tiempo que se invierte en lo estético llega a ser en ocasiones, ¿no? Depende de la inseguridad o el proceso de identidad, pues bastante largo. Sí, perdona, me venía un poco, pues una vez más, ¿no? Lo online y el offline. O sea, es que nos atraviesa, y especialmente a las mujeres, la presión estética, ¿no? Tanto dentro como fuera, ¿no? Sí que se echan muchas horas, es verdad, preparándose. Tutoriales de belleza, mucho. Y bueno, pues la famosa skincare. Es que ahora, ¿no? O sea, hasta niñas pequeñas están con ese rollo de la skincare. Entonces, bueno. Utilizando productos que igual no son propios de ellas. Quiero decirte, puede pasar que puedan acceder a skincares que les viene bien o no, porque no hay ese filtro. Entonces, yo recordaba, ¿no? Sin irme más lejos, en un caso cercano, de una chica que pedía comprar 13 años una crema que era para pieles maduras,
para evitar las cremas, o sea, las arrugas, perdón. Que eso es un nivel ya de intervención, creo que importante. O sea, pero claro, como es una de las cremas que más publicidad tiene y les llega, pues ella consideraba que era adecuada para ella, ¿no? Entonces, esto suele generar, pues, dependencia de los likes, es decir, cuanto más likes tenga es que más impacto tiene, más aceptación hay, más admiración, y entonces yo estoy bien, es decir, ahí la autoestima viene mucho desde la parte externa, no tanto interna, y suele generar mucha ansiedad y baja autoestima porque, claro, a nada que no consigo ese límite, pues genera esa inseguridad y una tensión y una presión por mantener. Validación y presión por encajar, búsqueda de aprobación digital, miedo al rechazo e influencia del grupo. Eso sí que hemos estado viendo también, ¿no? El FOMO, la necesidad de no perderse nada, ¿no? Como una vivencia de quedarte fuera, ¿no? De quedarte fuera de lo que pasa en la vida y en el día a día de las amistades y tener sensación de que el rechazo se puede llevar a la vida offline y que por tanto vas a perder la amistad, o sea, un sentimiento de soledad o miedo a esa soledad y mucho agotamiento emocional. Las violencias digitales de género, algo que estamos viendo mucho también, ¿no? El acoso, el control, la pornovenganza, discursos misóginos, que eso también ha salido mucho, ¿no? De hecho, yo me estaba acordando de los grupos de Facebook, ¿no? O estas corrientes, por ejemplo, en los chicos de cómo ser un hombre de verdad en la sociedad actual, ¿no? Quiero decirte que también no solo hacia las chicas, sino también hacia los chicos, ¿no? Miedo, culpa, retraimiento, depresión, estrés postraumático, una sobrecarga emocional digital, que lo que hablamos de la multitarea, presión para sostener vínculo y poca desconexión. Antes, por lo menos, había una desconexión. Estabas en casa, ¿no? Y podías desvincularte, incluso de esa manera centrarte en ti, ¿no? Incluso tolerar esto que decíamos de la individuación necesaria dentro de la adolescencia. Ahora es como más difícil, ¿no? Es que, en ese sentido, estar tan centrada en ti, tienes que estar hacia afuera y hacia adentro. Esto genera mucho insomnio, ansiedad, fatiga, dificultad para concentrarse o desconectar. Pero no hay que olvidar, hemos empezado esto que tampoco vamos a demonizar. Hay aspectos positivos. Y en esas potencias positivos, pues lo que hablábamos antes, las redes de apoyo, discursos feministas, expresión creativa y emocional, fortalecimiento de la identidad, autoestima. Quiero decir que algo que por lo que traíamos esto es, no nos vamos a olvidar de esta realidad que genera un impacto de salud mental, que trabajamos con chicos y chicas, ¿no? Que tienen unas circunstancias de vida determinadas, pero que también pueden venir, ¿no? Con unas estructuras y con un estado, ¿no? emocional, que esta influencia, si no es bien gestionada, si nosotros no la trabajamos, naturalicemos cosas que ellos están viviendo, ¿no? Y por tanto influyemos en su salud mental. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algo con lo que no estéis de acuerdo? Vamos para la hora que es. Todavía falta poquito. ¿Hemos sido demasiado claras o qué? Bueno, pero que ahora seguimos, ¿eh? Que todavía queda un poco. Sí. Esto ya está, ¿no? Sí. Vale. Lo que sí que queríamos destacar es que las chicas, a ver, nos parecía un comentario fuerte, pero es verdad que es así, ¿no? En lo que nosotros veíamos, las chicas no solo usan las redes, también son usadas por ellas. Es que están expuestas a miradas, a juicios, a consumo, a exigencias, y eso influye en su autoestima y en su bienestar emocional. ¿El desafío cuál es? Pues, ¿no? Como decían algunos padres, pues quitamos redes, ¿no? Igual eso no, pero sí igual hacer un uso más empático y crítico, y para eso tenemos que analizar también el impacto que tiene, ¿no? Para poderles acompañar en ello. Vale, esto está, ¿no? Vale. Venga, pues si os parece os contamos un poco lo que hemos sondeado entre los chicos y chicas con los que estamos trabajando, porque nosotros teníamos esta historia en la cabeza, esta parte conceptual, pero bueno, ver también un poco cómo es su realidad, si hay algo que no encaja, si exactamente están en esta historia o qué, ¿vale? Bueno, les preguntamos, hemos redactado como un cuestionario intentando sondear un poco sobre todo esto, ¿vale? A la pregunta sobre su estado emocional en general, en los últimos meses, veis que mayoritariamente dicen tranquilo, tranquila,
a veces triste, ¿vale? Aquí los datos entre chicos y chicas cambian, ¿vale? Ellas hablan de un peor estado emocional que el que reconocen ellos, ¿vale? A nivel subjetivo. ¿Y crees que en tu entorno, familia, amistades, escuela, etcétera, se habla lo suficiente sobre salud mental, sobre cómo nos sentimos? Pues ahí veis que mayoritariamente es no, ¿vale? Y aquí una vez más las chicas son las que más dicen que no, ¿vale? Entre ellos las respuestas entre el sí y el no están más equilibradas. También es verdad que tendemos a ver chicas con una demanda, tenemos la percepción de que hay una mayor conciencia sobre la salud mental, sobre el bienestar emocional en ellas, ¿vale? O nos llegan por lo menos con una demanda que está más relacionada con la salud mental, con el bienestar emocional. A ellos les solemos ver a veces más en el acto, ¿no? En las conductas. Consume porros, no va a clase, se mete en peleas, ¿no? Y ellas vienen directamente hablando, es que no estoy bien, es que llevo triste un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, puede tener que ver también con esto, ¿vale? Que nos respondan desde ahí. Claro, ¿a qué edad empiezan a usar redes sociales? Pues ahí veis, ¿no? Clarísimamente. Y aquí no hay mucha diferencia, no hemos visto entre chicos y chicas, ¿eh? Nos dicen fundamentalmente 11 es la edad en la que más han empezado, 10, 11, fijaros que hay alguna persona que empieza a los 8 años a usar redes sociales, ¿vale? Primaria. Es que, bueno, hay gente a la que le dan el móvil en la comunión. En la comunión, sí. Esto pasa, ¿no? Está pasando. Entonces, 10, 11, y no es lo extraño, quiero decir, es lo habitual. 10, 11, ¿vale? Es verdad que a los 12, ¿no? Se hace el paso a primero de la ESO, ¿no? Yo creo que ahí ya van todos, la gran mayoría, pues van con el móvil, ¿vale? Ahora está, pues en los centros educativos, el movimiento de Altzaburúa, ¿no? Sí. Padres, madres, comunidad educativa, intentando pensar entre todos y todas cómo poder hacer para retrasar, ¿no? Porque es verdad que a los 10 o 11 años, pues que son niños, son niñas, ni siquiera están en nuestra horquilla adolescente, que es muy amplia, ¿eh? Y ahí lo que traen muchas veces los padres es que la presión grupal influye mucho en entrar en este mundo, porque tú puedes intentar atrasar al máximo el que accedan, pero la verdad es que el miedo que hay es que se queden al margen, porque al final quedar, moverse, ¿no? Lo hacen a través de las redes. Claro, por eso la importancia de lo comunitario, ¿no? De estar todos y todas en la misma onda, porque si no es que es así, ¿no? Cuando hablamos de que socializan en ambos espacios, si todos y todas tienen y esta persona no tiene, se queda fuera de, ¿no? Es así, ¿no? Entonces es como es difícil. Y vemos que la mayoría usan diferentes, ¿no? Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, pero bueno, Instagram sería la mayoritaria, ¿vale? Esto por también pensar un poco en la brecha digital, ¿no? Las personas adultas solemos estar súper perdidas con la tecnología en comparación a la parte joven que nos da como un millón de vueltas, ¿no? A ver, no es obligatorio tener TikTok, ¿no? Y yo qué sé, y controlar, pero sí que sería interesante acercarnos, interesarnos en qué andan, ¿no? E Instagram quizás sería a la que dirigirnos, controlar un poco más en qué andan ahí, ¿no? Que se hablan por fotos, los grupos de mejores amigos, ¿no? ¿Cuáles son los códigos que se mueven ahí? Puede ser interesante. Y ojo con ChatGPT. Sí. Cierto, Netflix ha puesto a alguien que no sé si se puede considerar una red social, pero bueno, la inteligencia artificial, por supuesto, claro, este es un temón, ¿eh? Sí, nosotros creemos que irá aumentando, o sea, de momento en ellos está entrando, ¿no? Para cosas utilitarias, pues deberes o cosas así, pero es verdad que creemos, ya os diremos la siguiente vez si seguimos haciendo esto, pues que aumentará. Sí, sí que con lo académico mucho, con lo personal también. Bueno, no hemos preguntado directamente a la gente joven con la que estamos trabajando, pero sí que socialmente no se oye que se utiliza mucho como figura de apoyo, iba a decir, sí, como psicóloga, ¿no? Como psicóloga, pero es que nos es han así, dicho, ¿no? Se sí, le consulta mucho a ChatGPT y como médica también, sí, o médico, que metes los datos, entonces sí que, o como alguien que te puede decir que cómo va a ser tu mundo, ¿no? Es decir, si soy una persona, porque esto sí que lo he oído yo, por ejemplo, en sesión, ¿no? ¿Hacia dónde me voy a dirigir como proyecto de vida? Porque me lo ha dicho ChatGPT. Sí. Bueno, está ahí, ¿no? Está ahí. Es una herramienta. Vale. ¿Para qué usan principalmente redes sociales? Pues sobre todo para comunicarse con familia y con amistades. Y mucho para combatir el aburrimiento, para entretenerse. Mucho contenido de humor, memes, vídeos, fotos, noticias también, informarse, pero bueno, sobre todo eso. Nos llamaba la atención que veis el de compartir cosas personales es la respuesta que menos se ha seleccionado, ¿vale? Lo que nos están contando es que esta parte de exponerse parece que la utilizan menos, ¿vale? Están más en el consumir, algo como más de manera, ¿no? Consumo hacia lo que hacen otros, más que exponerse uno y una, ¿vale? En calmarse, ¿no?
Sí, sí, mucho de evasión, de calma, de retraimiento. Y el contenido, veis que deporte es como mayoritario, pero es verdad porque los chicos, yo creo que absolutamente todos han puesto deporte. Cosa que las chicas igual ha puesto alguna, pero no es lo mayoritario ni mucho menos, ¿vale? Entonces aquí sí que veíamos un sesgo de género potente, ¿vale? Ellos mucho en el deporte y la parte de belleza, lo que decíamos, belleza, compras, skincare, estética y tal, ellas andan más ahí, ¿vale? Pues nada nuevo, es que socialmente, ¿no? Por cómo nos socializamos, a las mujeres se nos presiona estéticamente de una manera distinta, ¿no? Y quizá a ellos, por lo que dicen luego también, se les presiona también a estar en determinadas cosas, ¿no? Como el deporte, ¿no? El ser un hombre fuerte y tal, ¿no? Esto lo vemos. Bueno, en un día normal, ¿cuántas horas usan redes, no? Pues ya veis, mayoritariamente dicen, ¿vale? Yo creo que ahí nos han mentido. Eso es. Decir dicen de 1 a 3, que suena bastante bueno, vale, normal. De 1 a 3, ¿no? Gente que incluso menos, ojo que hay gente que sí que dice más de 6 horas, ¿eh? Pero veis que bastante gente también de 4 a 6 horas. Y luego esto es lo que decimos. Esto es lo que dicen. Porque luego dices, a ver, saca el móvil, ¿no? Como hace bronca, ¿no? Vamos a ver exactamente cuántas horas. Y, ostras, jornadas laborales hay ahí, ¿eh? O sea, hay sí, muchas horas, ¿no? Entonces es lo de siempre, ¿no? Tanto tiempo invertido en esto, te está restando para otras cosas, ¿no? Y luego el tiempo es significativo y es importante por toda la afectación que puede suponer, pero es muy importante también en qué inviertes ese tiempo, ¿vale? Porque a mí me diga que lo utiliza media hora al día, ¿me quedo tranquila? Si esa media hora estoy contactando con un señor de Albacete que me está haciendo proposiciones, ¿no? Pues sexuales, pues ojito, ¿no? O sea que el tiempo es un indicador a tener en cuenta, pero el contenido igualmente, ¿vale? Y veis, una vez más, ¿no? ¿Cómo te sientes después de usar redes sociales? Tranquilo, tranquila, me da igual, ¿no? La percepción es como que de que no hay mucho impacto, ¿no? Esto es lo que dicen, ¿no? Su percepción subjetiva es esta. Sí que hay gente que sí que habla, ¿eh? De ansioso, ansiosa, triste, insegura. Una vez más, las chicas andan más ahí, ¿no? En esta cosa del contacto con lo emocional. Pero esto lo hablábamos. Hay una parte también que yo creo que es tan automático que no se paran a pensar primero el tiempo que invierten ni tampoco cómo te sientes después, porque no hay espacio muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que cuando les hacemos este tipo de preguntas sale, pues me da igual, ¿no? No lo sé. No veo que tenga mucho sentido. ¿Veis? Una vez más, ¿no? ¿Crees que afectan a cómo te sientes contigo mismo o misma? Pues poco, ¿no? Pero bueno, sí que hay gente que reconoce, quien reconoces mucho, generalmente, ¿vale? Pero poco, nada, ya veis, o sea, una pasada, ¿no? Esta parte de poca conciencia del riesgo. ¿Alguna vez has sentido que te hacen sentir triste, ansioso, ansiosa, inseguro, insegura? No, mayoritariamente, pero una vez más, los chicos tienden más a esta parte del no me afecta, las chicas hay algo más de conciencia, ¿vale? ¿Crees que las redes contribuyen a generar presión sobre la apariencia física o estilo de vida? Pues mayoritariamente dicen que a veces, pero que lo ponen mucho, depende de la persona, ¿vale? A mí no me afecta tanto, suelen decir, ¿no? Pero hay gente a la que sí, ¿no? También hay gente que dice sí, definitivamente, absolutamente, ¿vale? Y en la comparación, ¿tú te has comparado con otras personas en redes sociales? Mayoritariamente sí, ¿vale? Pero una vez más, las chicas todas sí, los chicos menos, ¿vale? ¿Cómo te hace sentir lo que ves sobre otras personas en redes? Pues no me afecta, mayoritariamente, una vez más, en esta línea, ¿no? Pero bueno, hay otro tipo de respuestas también, ¿eh? Siento envidia, siento estrés, triste, insatisfacción, ¿no? ¿Cómo sabes si lo que ves en redes es real o falso? ¿No? Que esto es difícil, ¿eh? A veces, y más con ChatGPT y con la inteligencia artificial, es bastante difícil saber qué es real o falso, ¿no? Entonces les proponemos distintas alternativas y sí que parece que usan alternativas de contraste, ¿no? Me fijo en si es de una cuenta confiable o no, si es un medio, perfil oficial, etcétera. Contrasto en otras cuentas o medios. Pero es preocupante que el solo confiar, me creo lo que veo, es una respuesta que tiene más peso que el de usar, por ejemplo, plataformas de verificación, ¿vale? Entonces hay una parte de me lo creo, confío en lo que veo, ¿vale? ¿Has sentido que necesitas editar tu apariencia? Alguna vez, alguno, pero suelen decir que no. También es verdad que mucha gente en esta respuesta, en esta pregunta decía, es que no comparto cosas personales, ¿no? Nos encontrábamos como esta historia, ¿no?
¿Qué pasa cuando compartes algo y no recibes reacciones, likes, comentarios, etcétera? Me decepciona un poco, pero una vez más, no me importa. O antes me importaba, pero ya no publico también, ¿no? O la elimino, ¿no? Aquí, en esta parte de no compartir, no sé qué os sugiere a vosotras o vosotros. Si andabais también con la cosa de que comparten mucho y os sorprende o no, o qué. ¿Se os ocurre? ¿Sí? A mí sí me está sorprendiendo un poco, porque en el día a día, o sea, yo estoy con adolescentes y o sea, lo que veo y lo que me cuentan es que suben a Insta mucho, pero muchas historias, mucho de su vida. O sea, ellos conocen su día a día entre ellos muchas veces porque ha hecho una story. Entonces me dicen, es que hoy ha hecho una story no sé quién. Entonces, o sea, si se saben dónde están solo por la story y tal. Entonces me está sorprendiendo porque la realidad que tenía yo con ellos o que al mes vivo es que o es que no lo han querido contestar o es que tenéis un perfil, no lo sé, pero la sensación que tenía yo era que sí, que suben en los stories, que entre ellos dicen que en privado, ¿no? Sí que hay mucho a nivel privado, pero sí que suben. Vemos que se exponen muchísimo, que toda su vida es compartida en el online, tanto como en el offline, efectivamente, o más incluso, ¿no? A nosotros también nos ha sorprendido las respuestas en este sentido. Y yo creo que va un poco por ahí, por lo público o lo privado, ¿no? Tienen como 3 o 4 o 5 cuentas de Instagram. Alguna es la pública, donde igual ahí no ponen, igual va más por ahí la historia, yo creo. Y también creo que puede haber una parte de no exponerse en lo público, sobre todo, porque creo que es tan abrumador, ¿no? Está ahí el juicio tan bestial, ¿no? Y esa expectativa, ¿no? Los influencers, creo que es tan difícil probablemente acercarse incluso a eso, que hay una pequeña autocensura, entiendo, en esa parte. Pero creo que es más en lo público, ¿eh? En lo privado, entre comillas, en esas cuentas más cerradas, se exponen muchísimo. Yo quería comentar una cosilla, que es que cuando estoy con los grupos, cuando os he oído hablar de que no se exponen tanto, estaba pensando, digo, ¿qué sentido tiene? O sea, sí es verdad. O sea, yo cuando lo hablo con los adolescentes me enseñan vídeos que han grabado ellos, pero no terminan de publicar. O sea, antes como que no se quieren exponer, esa es mi sensación. O sea, consumen muchísimo contenido, pero luego, según el perfil de cada adolescente, la gente que es más popular en este caso, tiene un perfil más fuerte, un carácter más fuerte, son los que veo que más se exponen. Incluso algunos, que yo pensaba que se podían exponer más, en realidad me dicen, no, yo consumo mucho y interactúo mucho, pero no subo nada, ningún contenido personal. Entonces yo ahí sí que digo, no me esperaba, o sea, esa parte, ¿no? Y entonces sí que veo un poco reflejado pues lo que habéis recogido, ¿no? La información. Yo creo que puede estar todo, ¿eh? Esta parte de exponerse de una manera, quizá de otra intentar cuidarse por lo abrumador que puede resultar, creo que ahí andan, ¿no? Que puede haber un poco de todo eso. Y por el riesgo no cumplir expectativas, ¿no? Muchas veces, a mí me comentan, ¿no? Es que, qué guapa es esta chica, y yo hago el mismo vídeo y me lo enseña, y no, es verdad que no se siente igual, no se siente esa confianza, entonces no llega a publicar eso, ¿no? Entonces a veces es por el autoconcepto o la autoestima o bueno. Yo algo que sí que observo es que muchas veces lo que hablábamos antes, ¿no? También la tensión con la que se puede interpretar lo que tú cuelgas y se lleve fuera muchas veces también preocupa, ¿no? En cierta medida. Y yo sí que me ha pasado, ahí coincido, de grabarse cosas que luego no cuelgan, ¿no? Es como, yo a veces hablando con ellos es como la memoria, ¿os acordáis cuando uno era adolescente y hacía el diario? Es como llevar el diario pero de una forma digitalizada, ¿no? Es como compartir momentos, grabar momentos en los que yo he sido feliz o he compartido con mis amigos, ¿no? Que luego puedo rular entre ellos o que puedo decidir colgar, ¿no? Porque quiero reforzar una imagen. Entonces, siento que están como actualizados y siguen el mismo hilo de lo que se va llevando en redes sociales, que si hago un TikTok, un baile, pero no dan como el paso a exponerse de verdad por una cuestión u otra. Sí. Yo me suelo encontrar en el caso de los chicos mucha exposición a través de mostrar los consumos de cannabis, o sea, que me vean fumando el porrazo y todo eso, como perfiles de Instagram así muy típicos de con un porro y consumiendo.
Y en ellas mucho a foto delante del espejo con mi pantaloncito, que se me vea la tripita y un poco belleza, y es un poco lo que me encuentro básicamente. Mucha hipersexualización, sí. A nosotros coincidimos ahí, pero por ejemplo los chicos sí que vemos también perfiles de chicos sin camiseta y mostrando también este culto al cuerpo, ¿no? Al final también el tema de la belleza es un poco lo que decía Maider, ¿no? También está llegando a ellos. En ellos el gym bro, ¿no? El gym bro. Es esta parte del Eso culto es. al cuerpo, ¿no? Más loca, ¿no? De pesas, ¿no? Súper jóvenes, haciendo pesas, cuidando la alimentación, ¿no? Es que en ellos es mucho el ser exitoso, ¿no? Y el ser exitoso es estar cachas, ser rico. Ganar dinero. ¿Cuál? Ganar dinero. Eso es, ser rico, tener, y ostentar, ¿no? Tener coches, chicas guapas alrededor, está un poco todo esto ahí en el aire, sí. Y en ellas el ser muy guapas y estar muy monas, está esto ahí. A mí una cosa que me llama la atención en la parte del sexo, que no había ningún tipo de consumo en relación a la parte... Ay, sí, perdón, ¿no lo he dicho? Ah, claro, a mí también. Claro, entonces La atención, eso es algo que, bueno, hay un consumo muy importante de la pornografía ahora mismo en la adolescencia brutal. O sea, hay incluso una parte, ¿no?, de socialización en relación a pornografía, en relación a como si eso fuese algo educativo y aprenden y sacan todo de ahí. Y de ahí también se refuerzan toda esa parte de estándares de belleza, de masculinidad hegemónica, porque al final es lo que te hace adquirir o conseguir, pues, una de las cosas que es la primera relación sexual, que es el hito, ¿no?, en la adolescencia, que es un nuevo mundo que se abre en ese momento, ¿no? Y, Sí, eso... respondieron 0 unidades de persona, consumo sexo. Entonces, claro, creo que aquí ha habido una autocensura, ¿no? O no querer decirnos, porque claro, ¿no? Es que a ver quién lo dice. Tampoco vamos a obviar que es anónima, pero que es un espacio terapéutico. ¿Dónde vienen los padres y las madres? Quiero decirte, no digo que nosotros nos vayamos a sacar esta información, evidentemente les pedimos permiso y todo lo demás, pero yo creo que hay mucha carga ahí. Nosotros, de hecho, hicimos hace relativamente poco un taller de relaciones amorosas, chicas, chicos, y luego les juntamos, porque veíamos que este no era un tema que salía y que evidentemente en las dos partes estaba influyendo, ¿no? Y la posibilidad de construir conjuntamente. Y bueno, pues eso era un poco que era llamativo. Sí. Creo que hay una parte en relación a cierta conciencia, como que a nivel social hay cierta presión en general de que por el mensaje de los padres o de los adultos, ¿no?, de estigmatización hacia las redes sociales, entonces también una parte de ocultamiento en relación a voy a mostrar lo que quiere la gente que yo responda y una desconexión también se da, porque al final es como una cosa muy, muy de esa edad y digamos, en una línea en general de esa etapa donde todos son conscientes de eso y se apoyan en ese sentido. Sí, y totalmente, ¿no? Esto es lo que responden y hay que prestar atención a lo que se dice y a lo que no se dice, en este caso, claramente, ¿no? Por el peso que tiene, efectivamente, ¿no? El consumo de pornografía, la falta de educación sexual social, pues es que también les está poniendo ahí, ¿no? Como forma de aprendizaje, con todo lo que dices, ¿no? De estereotipos, de promoción de la violencia, ¿no? Es una cosa muy a tener en cuenta y en este caso no porque digan 0, precisamente porque dicen 0, ¿qué está pasando, no? Eso es, ¿no? Vale, ya veis que antes decían, a mí no me afecta, yo estoy tranquilo, tranquila, nada, no me afecta nada a otras personas, a mí, ¿no? Pero ya cuando no les decimos te afecta directamente, sino ¿qué haces cuando te sientes, ¿no? Cuando sientes que te afectan. Ahí todo el mundo ha contestado qué hace. O sea, todo el mundo ha tenido situaciones en las que se ha sentido afectado o afectada, ¿vale? Y ahí les hemos visto respondiendo, ¿no? Entonces intentan compensar. Busco contenido positivo que me ayude a sentirme mejor, tomo un descanso, hablo con alguien de confianza, limito el tiempo que paso, veo una peli, escucho música. ¿Con quién hablarías esto de hablo con alguien de confianza? ¿Veis que? Bueno, esto sí que es abrumador, las amistades, ¿vale? Por eso lo importante siempre del trabajo en el grupo, del trabajo comunitario, porque es que probablemente igual no nos van a consultar a nosotras, van a ir al grupo de amistades, ¿vale? Lo que sí que me preocupa es que bastante gente ponía otras personas, pero especificaban nadie. ¿Vale?
O sea que hay una parte también de si me afecta, yo conmigo misma me gestiono, que ni lo comparto. ¿Vale? Esto también es como a tener en cuenta. ¿Crees que influyen de manera distinta en función del género? Esto están de acuerdo, chicos, chicas, en las mismas medidas, ¿vale? Sí, creen que hay una diferencia en función de chico, chica y también de persona joven, persona más mayor, ¿vale? Como que hay más presión también sobre la juventud. ¿Y en qué? Les decimos en qué, ¿no? Y en esto tampoco hemos visto diferencias entre las respuestas de las chicas y los chicos, andan en la misma línea, ¿vale? Sienten que a ellas se les presiona más en la frecuencia de las críticas recibidas, en la frecuencia del acoso sexual que reciben y en la presión sobre la apariencia física, que es un poco lo que hemos ido explicando, ¿vale? Ellas están sobreexpuestas a la crítica, al acoso, a la presión sobre lo físico, ¿vale? Y a ellos en el tipo de contenido, ¿no? Es como hay contenidos que están como más censurados para ellos y otros, pues fútbol, deporte, gimnasio, ¿no? Como que hay que estar muy ahí, ¿no? En el tema de la expresión emocional, pues esto de nuevo, lo mismo, tanto fuera como dentro de lo digital, ¿no? Cómo se nos socializa, ¿no? A los chicos emocionalmente se les socializa todavía de otra manera, ¿no? Entonces sienten también la presión ahí. Y en el éxito, esto que hablábamos, ¿no? De qué es ser exitoso, ¿no? El tener mucho, el tener. ¿Vale? Y pues casi se sale de la gráfica, ¿no? Aquí es que todo está marcado como significativo y ojo que hay que tener en cuenta y tendríamos que tener como la alarma puesta. Situaciones con las que te has encontrado en redes sociales. Es que las respuestas han sido abrumadoras. Y ahí sale lo sexual, que no salía antes. Check, 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 check en todo, ¿vale? Se encuentran todo esto súper normalmente, contenidos ofensivos o discriminatorios hacia personas pues, por procedencia, género, orientación sexual, ¿no? Contenidos muy discriminatorios, contenidos donde se promueven conductas de riesgo tipo autolesiones, dietas extremas, peleas, apuestas, contenido sexual explícito sin haberlo buscado, vídeos, imágenes, acoso, manipulación u otro tipo de violencia por gente que no conoces de nada, ¿no? Y también por gente que sí que conoces, ¿no? O sea, acoso, burlas, exclusión, amistades, pareja, personas conocidas. Esto está súper, súper normalizado. Y especialmente preocupante que la siguiente pregunta que les hacemos es ¿y cuando ves esto, qué sueles hacer? Pues lo ignoro, es una respuesta como mayoritaria, ¿no? Entonces, que no sé qué os transmite, ¿no? Pero a mí me transmite una normalización y una desprotección, ¿no? Una situación de vulnerabilidad ahí muy alta, ¿no? Están expuestos a cosas muy heavy, muy potentes. Recordemos que nos decían que con 10 o 11 años andan ahí, ¿no? Y están expuestos a todo esto y, pues mira, lo ignoro, ¿no? Uf. Y es lo que hablábamos al principio, no sabemos hasta qué punto también los adultos hemos dejado esta responsabilidad, ¿no? Por eso yo creo que ahora a nivel social hay un debate con todo esto de las edades, a partir de qué edad se puede, ¿no? ¿Qué país era el que había prohibido hasta... Australia, puede ser, hasta los 16, ¿no? Sí, eso es. Había, no sé si Australia, Canadá, me hago ahí un lío, pero es verdad que ahora hay un debate en cuanto a tener smartphones, teléfonos y demás de una forma más inmediata dentro de los colegios, pero también incluso a nivel político, ¿no? El debate de que hay que cuidar todo esto, estos riesgos que hay. Bueno, a nivel legal, ¿no? Antes, no sé si era 14, ahora ya está propuesto 16. No sé si está... Eso es. Pero bueno, luego es que la ley, la trampa, ¿no? O sea, quien quiere estar va a estar. Por eso creo que va más allá de lo legislativo, perdón, que tiene que estar, ¿eh? El espacio tiene que ser seguro, tiene que estar protegido. Además, ahora vamos a ver que lo demandan ellos y ellas. Pero luego tiene que haber algo de transformación más profunda a nivel comunitario, ¿no? De cómo socializamos, de qué edades, en qué, ¿no? Venga, pues ya directamente cosas que me parecen como muy interesantes que nos han dicho ellos y ellas, ¿vale? El resumen de su experiencia en redes es como muy rico, ¿no? Y hay experiencias, no les hemos preguntado lo mejor, lo peor, hay experiencias muy gratificantes, ¿no? Que hablan de conexión con amistades, incluso con amistades que no están aquí, que es lo que te permite lo digital, ¿no? Vínculos con otras personas que están lejos, ¿no? De encontrarte con personas que se parecen a ti, que quizá no podrías hacer de otra manera, ¿no? De comunidad, de grupo, de disfrute, ¿no? De entretenimiento, ¿no? Pero hay una parte crítica también, ¿no? Reconocen el impacto de algunas situaciones, sobre todo hablan mucho del hate, ¿no? De determinados contenidos que se les presenta, de comparaciones, ¿no? De la falta de estrategias dicen, todo el rato es combatir el aburrimiento, me entretiene, y luego dicen, pero igual estaría bien
saber combatir el aburrimiento quizá de alguna otra manera, ¿no? O sea, como que incluso, ¿no? No les permite explorar otras formas de, ¿no? Y el riesgo de enganche, lo ven, ¿no? O sea, el sentirse atrapados muchas veces y ellos mismos reconocer. Muchos padres y madres vienen con esta historia, es que no para de usar el móvil y le cuesta un montón adaptarse a las normas cuando le decimos que no y tal. Y dicen, pues sí, es que es que atrapa, ¿no? El móvil atrapa, nos atrapa a nosotros, nosotras también, ¿no? Y sí que lo reconocen, ¿no? ¿Qué cambiarías? Les hemos preguntado. Yo creo que las vamos a leer porque es que son estupendas, ¿no? Más y mejor moderación, ¿no? Dicen, denuncias cosas y parece que pasa por una IA y que no pasa nada, ¿no? Y esto es como una herramienta, son como un martillo, pueden servir para poner clavos o para aplastar cabezas, ¿no? Dicen, esto es así. Más control, la prohibición de algunos temas, que todo el mundo se tuviera que identificar con su DNI, ¿no? Que esto es lo que decíamos, hay que tener 16, pero si no está ¿no? Regulado de manera que uno realmente se tenga que identificar, esto, ¿no? Limitar las publicaciones, pero de eso se encarga la compañía que lo controla, ¿no? El algoritmo que hemos dicho, estos intereses, ¿no? Y entonces dice, habría que mandar una queja general. Pues igual sí, ¿no? O sea, socialmente tendríamos que hacer una crítica, ¿no? A qué está pasando, ¿no? La libertad de opinar en todo o mejorar los filtros de insultos, etcétera, ¿no? La toxicidad, comentarios negativos, hay mucho odio desde el anonimato, ¿no? Esta parte de aquí pasa de todo y no pasa nada, ¿no? Cosas que no deberían estar normalizadas y lo están, los filtros de los famosos, el enganche en algunos aspectos, quitar el scroll infinito, que ese, ¿no? Ese sí que te atrapa infinitamente, que no hubiera tanto engaño en la sociedad, que aparecieran cosas que en verdad ayudan, porque solo hay cosas de risas y muy tontas. Nada, el cambio tiene que ser de las personas que consumen las redes, conformarte con cómo eres. Y decía, ¿no? Si te comparas con Messi, es que vas a salir perdiendo, ¿no? Esta parte, ¿no? De recordar no comparar, ¿no? De autoaceptarse, ¿no? Ellos demandan espacios digitales más seguros, con control, con moderación, con determinadas prohibiciones, más cuidados, ¿no? Con menos odio, con menos normalización del daño al otro, más veraces, ¿no? Con control de los filtros, de los contenidos, ¿no? Y sobre todo yo creo que eso, hacen un propio recordatorio, ¿no? De la importancia de la autoaceptación, ¿no? Ahí están. Y yo creo que una cosa es lo que ellos contestan y otra cosa es lo que escriben, pero algo que deja aquí claro es que dicen que no depende de ellos este control, que necesitan ayuda del mundo adulto. Uh-huh. Y que en esto, pues igual ahí nosotros tenemos muchas dificultades, ¿no? Uh-huh. Pues esto nos cuentan. No sé si queréis comentar algo, preguntas, dudas. Compartir experiencias, observaciones. Lo que queráis, si os sugiere algo, puede ser de esto último o de lo que sea, que igual ahora yo que sé, con el paso del tiempo, ¿no? Igual os habéis quedado dándole vueltas a algo. Si es así. Pues no, en cuanto a cuál es la muestra que habéis tomado del grupo de jóvenes y como decía la compañera, si habéis hecho esto y los padres saben que han hecho esta encuesta a sus hijos e hijas, si hay alguna devolución a esos padres. De manera general, de lo que ha salido en la encuesta. Sí, la idea, es verdad que la muestra no es muy amplia porque empezamos a hacerla justo a la vuelta de vacaciones, puede verano, ser, sí. De verano, y la idea es seguir haciéndolo y el planteamiento que hay es lo que decíamos, que le estábamos dando vueltas, primero hacerlas a las chicas, luego incluimos a los chicos, pero claro, esto también hay que situarlo como hablábamos, en el mundo adulto, entonces incluso la idea es pasarles a los padres y poder hacer una devolución dentro del propio recurso, porque es verdad que bastantes de ellos vienen preocupados y preocupadas por el uso que hacen sus hijos. Entonces yo creo que no es lo mismo abordarlo desde, oye, el uso, fijaros lo que pasa en casa, ¿no? El uso que hacemos nosotros como adultos, que focalizarlo en los chicos y las chicas. Sí, porque la brecha digital es súper potente, ¿no? Entonces sí. Es un trabajo que con las familias sí o sí toca hacer también, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues... ¿Y en lo online quizá también? No, va con un poquito de retraso, pero no hemos tenido nada, hemos tenido un poquito de problema con la cobertura también.
Pero bueno, luego eso quedará grabado y se va a poder ver y os lo mandaremos a todas las personas para que lo podáis difundir y así. Nos han dado permiso Maider y Corina. Bueno, pues vamos a cortar un poco el streaming, seguimos aquí, vamos a encontrarnos ahora, vamos a hablar un poquito más de lo que estamos viendo en las entidades y vamos a dar las gracias a Maider y a Corina por haber compartido con nosotras. Gracias.